Bien, continuamos con el programa y hace unos días se realizó la jornada para el diálogo Crisis Capitalista y Alternativas Emancipadoras, cosechando buenos vivires desde los movimientos. Sobre ese tema vamos a conversar con Rafael Hodmer. Él es investigador del programa Democracia y Transformación Global. ¿Cómo está? Bienvenido a Enlace Nacional. Muchas gracias. Gracias a ti por participar aquí en Enlace Nacional y conversar con nosotros sobre este evento que se desarrolló y que además convocó no solamente a especialistas del país, sino también internacionales. Sí, estuvimos más o menos 3 días trabajando juntos con un grupo de 60 personas, entre investigadores de distintos países de América Latina, de Europa y de África, como también con dirigentes sociales, un poco analizando la situación por la cual están pasando nuestros continentes y países. Así es. ¿Cuál es la primera situación, el primer enfoque, el primer problema que han podido ver desde el trabajo que ustedes vienen realizando y en esta reunión que se realizó? Sí, quizás desde el título del encuentro, ¿no? Se habla hoy en día mucho en los medios de comunicación sobre la supuesta crisis económica o financiera, ¿no? Por lo cual está atravesando Europa, pero también aquí en el Perú se habla mucho de desaceleración del crecimiento económico, ¿no? En realidad lo que se señaló en el encuentro es de que hay otros crisis mucho más profundos y estructurales que deberíamos atender, ¿no? Se habló mucho de la crisis ecológica, climática, ¿no? La crisis alimentaria, que todavía hay gente que no tiene suficiente que comer. Incluso. La crisis política también, en lo cual el sistema político parece no dar las respuestas ante los grandes problemas de nuestro tiempo, ¿no? Entonces, eso fue una primera entrada en la discusión. Ya. ¿Qué se pudo discutir y qué se pudo plantear en esta discusión que ustedes han tenido? Bueno, vemos de que algunos de esos problemas, y es bueno de hablarlo en el Perú que es la sede de la cumbre climática al fin del año, así es, en diciembre. ¿No es cierto? Exactamente, de la COP20, que algunos de esos problemas necesitan realmente cambios profundos, estructurales en cómo está organizado la economía y la política en nuestros países y en el mundo, ¿no? Así es, sobre todo porque son ejes que van a ir de la mano, ¿no? El tema económico, el tema medioambiental, el tema social, van a encontrar siempre un punto intermedio, ¿no? Para que puedan seguir en este proceso de desarrollo y que permita al país también. Sí, y vemos de que hoy en día alrededor del mundo y definitivamente en América Latina, la economía y la política están organizados para buscar cada vez más crecimiento, mientras que vivimos un planeta que no lo permite. Hasta que no logramos generar otros equilibrios entre nuestra economía y la naturaleza, otras democracias, justicia social, esos problemas no los vamos a poder resolver. Así es. Además, se ha hablado también de que, el tema buenos vivires, ¿no? Desde, o impartido, promovido desde los movimientos, ¿no? ¿De qué manera se debe empezar a trabajar acá en nuestro país? Hace un momento mencioné este tema de la debilidad en la institucionalidad. Estamos a puertas de elecciones en nuestro país y ¿cómo se debe trabajar este tema? ¿Cómo se debe fortalecer? Sí, un planteamiento que surgió con fuerza en el encuentro era de que en realidad nuestros pueblos alrededor del continente tienen mucha experiencia en crear alternativas en espacios locales, ¿no? Entonces yo pienso que una respuesta ante tu pregunta es que deberíamos ver qué tipo de institucionalidades han ido funcionando. Y en realidad Perú tiene una experiencia rica, vía El Salvador, Lima Tambo en Cusco, de democracias más participativas, en lo cual realmente la gente que salen elegidos tiene que rendir cuentas, tiene que concertar agendas y al fin de cuentas se busca formas en las cuales los pueblos pueden determinar su propio destino, ¿no? En el Perú hay una serie de leyes que supuestamente permiten ello, pero que en la práctica no lo están dando, ¿no? Entonces tiene que ver con efectuar el derecho a la consulta para los pueblos indígenas, tener procesos de ordenamiento territorial y otras políticas más. Claro, que se deberían empezar a ejecutar ya, ¿no? Ahora, como lo mencionábamos, han participado especialistas del extranjero. ¿Qué lecciones nos permiten adquirir desde la experiencia o desde lo que se viene realizando en el extranjero y en una especie de comparación con lo que se da aquí en el Perú? Sí, hubo algunos intelectuales de gran peso internacional, como Boaventura de Sousa Santos, Horacio Machado, Aida Hernández. Yo creo que hay una suerte de sorpresa por lo que está pasando en el Perú, ¿no? De que hay un crecimiento económico que hace que hay más plata que antes,
pero que no tiene un correlato en más democracia, en instituciones más fuertes y más respeto a los derechos de las poblaciones. Entonces, un poco lo que se puede percibir es que hay un gran déficit en el Perú, de tener políticas que permiten que la gente pueda definir su propio destino, que hay respuestas ante el cambio climático, que hay más redistribución de los ingresos, y de otro lado una gran preocupación por nuevos fenómenos de autoritarismo, represión, criminalización de la protesta, ¿no? Durante los días del encuentro hubo mucha preocupación por saber qué estaba pasando en la convención, qué hay en la agenda en Cajamarca, ¿no es cierto? La familia Chaupe que estaba amenazado con ser desalojado de su terreno en la zona de Conga. Entonces hubo mucha preocupación por estos tipos de situaciones que no parecen coincidir con la imagen del milagro peruano o algo así que hay en el espacio económico. Precisamente, eso es ahondar un poco, ¿no? En los temas que se viven en una realidad lejana a la capital, pero que están muy latentes allá y que es un trabajo además que están promoviendo y que están tratando de solucionar dirigentes de la zona, representantes locales y que quizás el Estado no está tomando en cuenta. Sí, seguimos viviendo en un país fracturado, ¿no? En lo cual la gran preocupación es tener la mayor cantidad de minería en la menor cantidad de tiempo, tener más crecimiento. El crecimiento evidentemente no está mal en sí mismo, pero quizás la gran preocupación, y creo que eso fue una promesa electoral de ese gobierno, es más bien ir superando estas fisuras, fracturas, distancias que caracterizan nuestra sociedad. Hablando de una de esas promesas del gobierno del presidente Ollanta Humala, ¿cuáles son las estrategias que debería aplicar ya en este último periodo para que pueda resarcir lo que no ha podido hacer de repente y solucionar los problemas que tú has mencionado? Sí, yo creo que hay mucho por hacer, evidentemente, como dijo Vallejo, ¿no? Pero creo que una prioridad importante es que necesitamos un debate más de fondo sobre qué tipo de desarrollo queremos en el Perú. Un desarrollo o alternativa al desarrollo que realmente es inclusivo, justo y democrático. Para eso necesitamos de que todos los proyectos económicos se puedan ajustar a una planificación concertada a través de procesos de ordenamiento territorial que permiten una diversificación económica, ¿no? En el Perú todavía la economía está muy dependiente de la minería, del petróleo y del gas, mientras que en realidad lo que necesitamos es transformar la economía para que otras actividades como la agricultura, como algunas actividades industriales, como la economía del conocimiento, vayan ganando más peso. ¿Qué retos debería asumir ya para finalizar? ¿Qué retos debería asumirse para que se logre todo eso que estás mencionando? Bueno, yo creo que algunos son evidentes. Mayor inversión en educación, mayor inversión en salud, mucho más inversión en agricultura mediana y pequeña, y creo que retomar las grandes promesas del proyecto de la Gran Transformación. Bien, muchísimas gracias por habernos acompañado hoy en Enlace Nacional. Muchas gracias. Y nosotros despedimos el programa, pero...